El amanecer no trajo impulso. No hubo energía nueva ni sensación de reinicio. El cuerpo respondió como un sistema que había sido apagado solo lo suficiente para no colapsar. Alma Valverde abrió los ojos con lentitud, consciente desde el primer instante de que ese día no sería de avance, sino de insistencia. La rodilla marcó el límite antes de que intentara incorporarse por completo. No dolía con violencia. Resistía. Cada movimiento debía ser medido. El grupo permanecía cerca. Sombra, quieto, respirando con profundidad controlada. Timo, atento, aún recostado, pero con las orejas activas. Nilo, elevado sobre una roca, observando el entorno sin urgencia. La montaña no había cambiado. La estrategia, sí. Alma no se preparó para caminar largas distancias. No ajustó la carga para desplazamiento continuo. Ese día, el esfuerzo no estaría en avanzar, sino en permanecer. Eligió un punto cercano a un curso de agua estrecho y frío, con sedimentos visibles acumulados por la corriente. El lugar no prometía nada evidente. No brillaba. No destacaba. Precisamente por eso, merecía atención. Alma se agachó con extremo cuidado. El contacto con el suelo fue lento. Las manos tocaron la tierra húmeda, el sedimento oscuro, las pequeñas piedras arrastradas por el agua. El frío atravesó la piel casi de inmediato. No hubo expectativa. Solo procedimiento. Comenzó a separar piedras una a una, observando texturas, pesos y formas. Los movimientos eran repetitivos y deliberados. Cada gesto exigía estabilidad, concentración y paciencia. El agua estaba helada. Las manos se entumecieron rápidamente. Alma ajustó el ritmo, alternando contacto y pausa. No había prisa. Forzar solo aceleraría el desgaste. Sombra permanecía cerca, cargando parte del equipo, el cuerpo orientado para bloquear el viento que descendía por el valle. Su presencia no era simbólica. Era funcional. Timo se posicionó a un lado, atento a cualquier sonido extraño. No descansaba por completo. Vigilaba. Nilo observaba desde una roca elevada, los ojos verdes fijos en el entorno, no en el trabajo. No buscaba oro. Buscaba señales. Alma continuó. Lavó pequeñas cantidades de sedimento, dejando que el agua corriera lentamente entre los dedos. El proceso era frustrante por naturaleza. Nada aparecía. Ningún brillo. Ninguna confirmación inmediata. Y aún así, insistió. La búsqueda del oro no era romántica. Era fría. Era repetitiva. Era silenciosa. El cuerpo comenzó a acusar el esfuerzo de una forma distinta a la travesía. Ya no era impacto, sino postura prolongada, tensión constante, manos rígidas por el frío. Alma comprendió que la exigencia había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba de equilibrio en movimiento, sino de resistir la inutilidad aparente. Después de largos minutos, algo diferente apareció en el fondo del agua. No fue un brillo evidente, solo un peso distinto. Una partícula mínima, irregular, casi imperceptible. Alma no reaccionó de inmediato. Observó. Confirmó. Separó con cuidado. Era poco. Estaba sucio. No justificaba ninguna celebración. Pero era real. No resolvía nada. No cambiaba la situación. No garantizaba futuro alguno. Solo confirmaba que la búsqueda no era inútil. Alma apoyó las manos en el suelo durante un instante más prolongado. Respiró hondo. El cuerpo dolía. Las manos estaban frías. La rodilla volvió a reclamar atención. Y aún así, la decisión fue clara. Continuar buscando en ese punto tenía sentido. Avanzar en ese estado, no. El día sería consumido por pequeñas tentativas, por repeticiones silenciosas, por resultados mínimos. El costo no disminuiría. El retorno no sería inmediato. La montaña no entregaba nada con facilidad. Y Alma no esperaba que lo hiciera. Permaneció allí, trabajando despacio, con dignidad intacta, sin ilusiones. La travesía había entrado en otra fase.
Ahora, buscar también costaba. La mañana avanzó sin marcar diferencias claras. El sol subió apenas lo suficiente para iluminar el curso de agua, pero no para calentar el ambiente. El frío seguía presente, incrustado en la tierra, en las piedras, en las manos. Alma Valverde continuó trabajando en el mismo punto elegido horas antes, sin cambiar el ritmo, sin buscar atajos. La búsqueda no ofrecía variaciones visibles. Eso era parte del problema. Alma se movía entre gestos repetidos: agacharse, recoger sedimento, lavar, observar, descartar. Una y otra vez. El cuerpo ya no respondía con resistencia inmediata, sino con una fatiga lenta, acumulativa, que se infiltraba sin anunciarse. Las manos comenzaron a perder sensibilidad. El contacto prolongado con el agua fría endurecía los dedos, obligando a pausas breves para recuperar precisión. Cada interrupción parecía romper un ritmo que costaba volver a establecer. La rodilla seguía marcando el límite inferior del cuerpo. No empeoraba, pero tampoco concedía alivio. Permanecer en esa postura exigía una vigilancia constante para no sobrecargarla más de lo necesario. Sombra permanecía cerca, inmóvil durante largos periodos. El caballo negro había dejado de alternar posiciones con frecuencia. Economizaba movimientos, como si comprendiera que la jornada no sería de desplazamiento, sino de espera. Timo se levantaba y se recostaba con más frecuencia. No por inquietud, sino por incomodidad. El frío del suelo se hacía notar. Aún así, cada sonido extraño lo ponía en alerta inmediata. Nilo seguía observando desde una roca elevada. No intervenía. No se acercaba al agua. Su atención estaba puesta en el entorno más amplio, como si midiera el paso del tiempo de otra manera. Alma levantó la vista en varios momentos, no para buscar algo nuevo, sino para recalibrar la decisión tomada. Permanecer allí implicaba aceptar una realidad incómoda. La búsqueda podía consumir el día entero sin ofrecer nada más. Eso no significaba que fuera inútil. Significaba que el costo era alto. Después de varias horas, los resultados seguían siendo mínimos. Algunas partículas diminutas, dispersas, difíciles de reunir. Nada que justificara entusiasmo. Nada que pudiera considerarse una señal clara. El oro no se presentaba como promesa. Se presentaba como posibilidad remota. Alma comprendió que insistir no era lo mismo que avanzar. Seguir buscando en ese punto implicaba sostener el cuerpo bajo una exigencia repetitiva, con un desgaste psicológico que comenzaba a ser tan pesado como el físico. Avanzar hacia otro lugar, en cambio, exigía movimiento con un cuerpo ya comprometido. Ninguna opción era buena. Ambas tenían costo. Alma se permitió una pausa más larga. Se sentó sobre una roca cercana, sin perder de vista el agua. Respiró despacio. Observó las manos, enrojecidas por el frío. Sintió la rigidez en la pierna al cambiar de posición. La mente comenzó a trabajar con más claridad. No se trataba solo de encontrar oro. Se trataba de no quedar atrapada en una lógica de insistencia estéril. El oro no justificaba cualquier precio. Tampoco podía ser ignorado. Sombra se acercó unos pasos más, ocupando espacio detrás de Alma. Timo se sentó cerca, apoyando el cuerpo contra la roca. Nilo permaneció en su punto elevado, observando el curso del agua desde otro ángulo. El grupo seguía atento. Pero el desgaste era evidente. Alma volvió a mirar el terreno aguas arriba. El curso se estrechaba. La pendiente aumentaba. El acceso sería más difícil, pero el sedimento parecía menos removido. No era una solución. Era una opción distinta. El cuerpo reaccionó con una advertencia inmediata ante la idea de moverse. La rodilla no ocultó su resistencia. El frío no ayudaba. El margen seguía siendo reducido. Alma entendió que el día exigiría una decisión que no tendría confirmación inmediata. No habría certeza. No habría señal clara de acierto. Solo habría coherencia con el estado real del cuerpo y del entorno. La búsqueda había revelado algo importante, aunque incómodo:
permanecer sin progreso visible también desgasta. Alma se levantó con cuidado, no para marcharse aún, sino para probar el cuerpo. Caminó unos pasos cortos, evaluando la respuesta. El movimiento era posible, pero costoso. Regresó al punto inicial y recogió el equipo con movimientos lentos. La decisión aún no estaba tomada, pero el margen para postergarla se estrechaba. El día no permitiría ambas cosas: buscar sin resultado y avanzar sin costo. Alma sabía que el próximo gesto definiría no solo esa jornada, sino el ritmo de los días siguientes. La montaña no presionaba, simplemente no cedía. Y en esa falta de respuesta, la búsqueda comenzaba a exigir algo más que resistencia física. Exigía criterio. La decisión no llegó de golpe. Se fue formando. Alma permaneció de pie durante varios minutos sin moverse, observando el curso del agua desde distintos ángulos. No buscaba señales evidentes. Buscaba coherencia entre lo que el terreno ofrecía y lo que el cuerpo aún podía sostener. La búsqueda en ese punto había sido honesta, metódica, persistente y, aún así, insuficiente. El cansancio ya no se manifestaba como resistencia activa, sino como una pérdida lenta de margen. Las manos tardaban más en responder. La postura exigía ajustes constantes. La rodilla reclamaba atención cada vez que Alma redistribuía el peso. Permanecer allí más tiempo no garantizaba nada. Moverse implicaba un riesgo claro. Alma evaluó ambas posibilidades sin dramatismo. Miró aguas arriba. El cauce se estrechaba y la pendiente aumentaba. Las piedras parecían menos pulidas, menos arrastradas por la corriente constante. El sedimento, aunque más difícil de acceder, podría haber sido menos removido. No era una promesa. Era una hipótesis. Alma se agachó una vez más, no para buscar, sino para cerrar mentalmente esa etapa. Lavó un último puñado de sedimento con la misma atención que había sostenido durante horas. El resultado fue el mismo, casi nada. Eso bastó. Se levantó despacio. El cuerpo respondió con una advertencia clara, pero tolerable. El movimiento seguía siendo posible siempre que no fuera forzado. Ese era el límite operativo del día. Alma recogió el equipo con movimientos lentos y ordenados. No había apuro. No había frustración visible. Solo un cambio de enfoque. Sombra reaccionó de inmediato. El caballo negro se movió unos pasos, ajustando la carga sin necesidad de indicación. Su postura indicaba disposición para avanzar, pero sin anticiparse. Timo se puso de pie y sacudió el cuerpo brevemente, como si agradeciera el cambio. Permaneció atento, observando el entorno antes de moverse. Nilo descendió de su punto elevado y caminó algunos metros por la orilla, deteniéndose en un tramo donde la roca formaba una pequeña acumulación natural. Se quedó allí, inmóvil, observando. Alma siguió esa indicación silenciosa. El nuevo punto no estaba lejos. Exigía un desplazamiento corto, pero más técnico. La pendiente obligaba a apoyos precisos. El acceso al agua era menos cómodo. El frío se sentía con mayor intensidad. Alma se detuvo antes de comenzar. Cambiar el punto no era un gesto neutro. Implicaba volver a exigir al cuerpo, asumir otro tipo de desgaste y aceptar que el tiempo invertido hasta ese momento no regresaría. Pero insistir donde ya no había respuesta era otra forma de pérdida. Alma eligió la apuesta consciente. Se arrodilló con extremo cuidado, ajustando la postura para proteger la rodilla. El contacto con el agua fue inmediato y severo. El frío atravesó las manos con más fuerza que antes. No retrocedió. Comenzó el proceso nuevamente: separar, lavar, observar. Los movimientos eran más lentos ahora, más controlados. El cuerpo exigía respeto absoluto a sus límites. Los primeros minutos no ofrecieron nada. Luego, tampoco. Alma mantuvo el ritmo sin expectativa. Sabía que el nuevo punto no entregaría respuestas rápidas. Si había algo allí, sería discreto. Después de un tiempo difícil de medir, algo cambió. No fue un brillo. Fue una diferencia de peso.
Alma sintió antes de ver. Un fragmento pequeño, irregular, que no se comportaba como el resto del sedimento. Lo separó con cuidado, lo lavó de nuevo, confirmó. Era poco. Estaba sucio. Pero era más consistente que antes. Alma no sonrió. No celebró. Simplemente reconoció. El nuevo punto no garantizaba nada. Pero respondía mejor. El costo seguía siendo alto. El retorno, mínimo. Pero la relación entre esfuerzo y respuesta había cambiado. Alma permaneció allí, trabajando despacio, mientras el cuerpo protestaba en silencio. La rodilla advertía. Las manos perdían sensibilidad. La concentración exigía más esfuerzo a cada minuto. Aún así, la decisión mostraba coherencia. Cambiar el punto no era garantía de éxito. Pero permanecer inmóvil ante la ausencia de respuesta ya no era una opción. La apuesta estaba hecha. Y ahora, el desafío no era encontrar oro. Era sostener esa decisión sin cruzar el límite que el cuerpo ya había dejado claro. La búsqueda continuaba. Más restringida. Más costosa. Más real. El nuevo punto no ofreció alivio inmediato. Solo una respuesta distinta. Alma continuó trabajando con una atención casi clínica, consciente de que la coherencia entre esfuerzo y resultado era frágil y fácilmente reversible. Cada gesto era más lento que antes, no por duda, sino por necesidad. El cuerpo exigía economía absoluta. El agua seguía fría, implacable. Las manos, ya endurecidas, tardaban más en recuperar sensibilidad después de cada pausa. Alma alternaba contacto y reposo breve, ajustando el ritmo para no perder precisión. El margen de error se había reducido a lo mínimo. La rodilla marcaba el compás. No impedía el trabajo, pero condicionaba la postura. Permanecer arrodillada exigía microajustes constantes. Cambiar de posición implicaba una breve negociación con el cuerpo, que ya no ofrecía tolerancia gratuita. Sombra permanecía cerca, inmóvil durante largos intervalos. El caballo negro había adoptado una postura de espera prolongada, con el peso distribuido de forma estable. Su respiración seguía profunda, regular, pero más audible. El desgaste compartido era evidente. Timo se movía poco. Se levantaba solo para ajustar la posición o reaccionar a un sonido lejano, y luego volvía a recostarse. La vigilancia seguía activa, pero la energía comenzaba a dosificarse con mayor cuidado. Nilo observaba desde un punto elevado, cambiando ocasionalmente el ángulo de su mirada. No descendía. No intervenía. Su atención parecía abarcar más allá del trabajo inmediato, como si midiera el entorno en escalas más amplias. Alma continuó separando sedimento. Los resultados seguían siendo mínimos, pero más frecuentes. Pequeñas partículas, irregulares, dispersas. Nada que pudiera reunirse con facilidad. Nada que justificara optimismo. Pero tampoco ausencia total. La respuesta existía. La compensación, no. Alma comenzó a comprender la verdadera naturaleza de ese lugar. No era un punto de hallazgo. Era un punto de confirmación. Confirmaba que el oro estaba presente, pero no dispuesto a entregarse sin un costo prolongado. El tiempo avanzaba sin marcar rupturas claras. La luz cambió lentamente. El sol ascendió un poco más, pero el calor no llegó. El entorno permanecía frío, cerrado, sin ofrecer señales de comodidad. La montaña seguía imponiendo su escala. Alma se permitió una pausa más larga. Se sentó con cuidado sobre una roca cercana, manteniendo el agua a la vista. Respiró despacio. Observó las manos, enrojecidas, con los dedos rígidos. Sintió la rodilla al cambiar de apoyo. El cuerpo estaba hablando con una claridad incómoda. El desgaste no era crítico, pero era sostenido. Alma entendió que el verdadero riesgo ya no era físico inmediato. Era decisional. Permanecer allí podía consumir días enteros con retornos insuficientes. Marcharse implicaba abandonar una señal real, aunque mínima. Ninguna opción ofrecía seguridad.
Alma levantó la mirada y recorrió el entorno con atención renovada. Observó la forma del cauce, la inclinación de las rocas, la manera en que el agua depositaba el sedimento en curvas más lentas. El lugar tenía lógica, pero exigía paciencia que el cuerpo tal vez no podía sostener por mucho tiempo. La búsqueda había dejado de ser una acción. Se había convertido en una evaluación continua. Sombra dio un paso leve, acercándose unos centímetros más. Timo levantó la cabeza, atento al movimiento. Nilo permaneció inmóvil, observando desde arriba. El grupo seguía alineado. Alma volvió al agua por última vez ese día. No para insistir indefinidamente, sino para cerrar el ciclo con información suficiente. Lavó algunos puñados más, confirmó la misma respuesta mínima, constante, insuficiente. Eso fue suficiente para decidir algo esencial. Ese punto no debía ser explotado ahora. No porque no hubiera oro, sino porque el costo presente superaba el beneficio posible en ese momento. Alma recogió el equipo con movimientos lentos, conscientes. El cuerpo respondió con una fatiga más amplia, pero aún controlable. No había urgencia por marcharse de inmediato. Había necesidad de reorganizar la estrategia. La búsqueda no había fracasado. Había delimitado. Había mostrado hasta dónde podía exigirse ese lugar sin comprometer el futuro inmediato. Alma aceptó esa información sin frustración. Buscar oro no era solo encontrarlo. Era saber cuándo no insistir. El grupo se preparó para moverse con calma. No para avanzar grandes distancias, sino para salir de ese punto con el cuerpo aún funcional y la mente clara. La montaña no ofrecía respuestas completas, solo fragmentos. Y aprender a leer esos fragmentos era ahora parte central del viaje. La jornada no se cerró con hallazgos ni con derrotas. Se cerró con una comprensión más precisa del equilibrio entre insistencia y desgaste. Alma sabía que el siguiente paso no sería inmediato. Exigiría reflexión, ajuste y un uso más estratégico del tiempo y del cuerpo. La búsqueda continuaba, pero ya no a cualquier precio. La salida del punto no fue inmediata. Tampoco fue brusca. Alma se tomó el tiempo necesario para cerrar mentalmente la jornada de búsqueda antes de mover el cuerpo. No quería arrastrar la frustración ni la expectativa hacia el siguiente tramo. Cada decisión debía llegar limpia, sin residuos emocionales que distorsionaran la lectura del terreno. El cansancio seguía allí, asentado. No avanzaba. No retrocedía. Se había convertido en una condición de base. Sombra esperó sin moverse, atento a los pequeños gestos de Alma. Timo permanecía cerca, vigilante, pero sin inquietud. Nilo observaba desde una roca elevada, siguiendo con la mirada el curso del agua que quedaba atrás. Alma se puso de pie con cuidado extremo. El cuerpo respondió con una rigidez conocida, controlable. La rodilla aceptó el peso con una resistencia firme, sin sorpresas. Era un límite claro, pero estable. Eso bastaba. El desplazamiento fue corto y deliberado. No buscaban distancia. Buscaban perspectiva. Alma avanzó algunos metros río arriba, no para buscar, sino para leer. La búsqueda directa había quedado en pausa. Ahora, el trabajo era mental. El cauce se abría y se cerraba en tramos irregulares. Las curvas del agua formaban pequeños remansos donde el sedimento se acumulaba de manera distinta. Alma observó la forma en que la corriente perdía velocidad, como las piedras más pesadas se depositaban primero, como el material fino se desplazaba más allá. No necesitaba cavar para entender. El oro no estaba ausente, tampoco concentrado. Estaba disperso, obedeciendo una lógica que exigía tiempo, repetición y un cuerpo en mejores condiciones. Alma comprendió que insistir sin un plan claro sería convertir la búsqueda en desgaste puro. No por falta de voluntad, sino por falta de estructura. Se sentó sobre una roca y permaneció allí varios minutos, observando sin tocar nada. El cuerpo agradeció la pausa. La mente comenzó a ordenar información. El mapa no se dibujaba en papel. Se construía en la cabeza. Alma comenzó a identificar patrones,
donde el agua golpeaba con más fuerza, donde perdía energía, donde el sedimento se acumulaba de forma más estable. No eran puntos aislados. Eran zonas. Áreas que podrían responder mejor si el cuerpo permitía trabajar allí con continuidad. Ese era el problema. El cuerpo, en su estado actual, no podía sostener jornadas largas de trabajo repetitivo en agua fría sin pagar un precio mayor. La estrategia debía contemplar esa limitación como un dato central, no como un obstáculo a ignorar. Sombra se movió unos pasos para bloquear una ráfaga de viento. Timo cambió de posición, manteniéndose atento al entorno. Nilo descendió brevemente de su punto elevado, caminó unos metros y volvió a detenerse, observando desde otro ángulo. El grupo acompañaba el cambio de enfoque. Alma comprendió que el próximo movimiento no sería encontrar más oro, sino organizar la búsqueda en torno al cuerpo, no en contra de él. Alternar trabajo y desplazamiento. Reducir la exposición prolongada al frío. Elegir momentos específicos del día. El oro no exigía velocidad. Exigía persistencia inteligente. Eso implicaba aceptar algo incómodo, el progreso sería lento incluso cuando fuera correcto. No habría señales claras de éxito inmediato. Solo coherencia sostenida. Alma se levantó nuevamente, esta vez con una decisión interna más clara. No había un destino inmediato. Había una ruta mental trazada. El siguiente tramo no sería largo. Sería estratégico. Buscarían un punto donde el cuerpo pudiera recuperarse parcialmente sin perder acceso a las zonas de interés. Un lugar que permitiera repetir la búsqueda sin reiniciar todo a cada jornada. La travesía se ajustaba. No abandonaban la búsqueda. La refinaban. Alma avanzó unos pasos más, probando el terreno, evaluando la respuesta del cuerpo. El movimiento seguía siendo posible, siempre que no se forzara el ritmo. El margen era estrecho, pero aún existía. Eso definía el momento. La montaña no ofrecía atajos, pero tampoco cerraba todas las puertas. El oro no estaba esperando, pero tampoco se negaba por completo. Alma aceptó esa ambigüedad como parte del camino. La búsqueda no sería un evento. Sería un proceso prolongado, integrado a la travesía. El día avanzaba sin urgencia aparente, pero la decisión tomada cambiaría el modo de avanzar a partir de ahora. El mapa no estaba en el suelo. Estaba en la cabeza de Alma. Y ese mapa, aunque incompleto, comenzaba a ofrecer algo que la búsqueda directa no había dado aún. Dirección.
El primer intento bajo la nueva lógica no fue concluyente, pero fue revelador. Alma no buscó avanzar lejos. Eligió un tramo corto, cercano al cauce, donde el terreno permitía alternar trabajo y pausa sin exigir desplazamientos largos. La intención no era encontrar más, sino comprobar si el cuerpo podía sostener la estrategia. La mañana estaba fría, pero estable. El agua seguía siendo hostil al contacto prolongado. Alma se arrodilló con extremo cuidado, consciente de que la postura sería tan determinante como la técnica. Ajustó el peso, buscó un apoyo firme para la rodilla y comenzó a trabajar con movimientos medidos. La diferencia se percibió de inmediato. No en los resultados, sino en la respuesta física. Alternar periodos cortos de búsqueda con pausas conscientes reducía la rigidez acumulada. Las manos seguían perdiendo sensibilidad, pero la recuperación era más rápida. El cuerpo no entraba en defensa constante. Sombra se mantuvo cerca, bloqueando el viento y ofreciendo una referencia estable. Timo permanecía atento, pero menos inquieto. Milo observaba desde una roca cercana, siguiendo el ritmo sin intervenir. Alma lavó pequeñas cantidades de sedimento, observando con la misma atención que antes, pero sin la presión de insistir. El proceso era lento y deliberado. No había expectativa de hallazgo inmediato. Los resultados fueron similares a los anteriores, partículas mínimas, dispersas, difíciles de reunir. Nada que justificara entusiasmo, pero tampoco ausencia total. La estrategia funcionaba en un punto clave, no agotaba al cuerpo con la misma rapidez. Después de varios ciclos, Alma se sentó para evaluar. La rodilla seguía presente, pero estable. Las manos estaban frías, pero aún precisas. La mente permanecía clara. Eso ya era un avance. El cuerpo, sin embargo, no era una herramienta neutra. Respondía a la repetición con señales sutiles. El cansancio regresaba en capas, no como colapso, sino como una pérdida gradual de velocidad. Cada pausa necesitaba ser un poco más larga. Cada regreso al agua exigía un ajuste más cuidadoso. La estrategia era viable, pero no indefinidamente. Alma comprendió que el equilibrio sería frágil. Mantener esa lógica exigía disciplina constante y una lectura honesta de los límites. Un solo día de exceso podría comprometer varios días de trabajo. El oro seguía sin ofrecer compensación clara, pero la búsqueda ya no se sentía estéril. El tiempo avanzó sin que Alma lo midiera en horas. La luz cambió lentamente. El frío no cedió. El entorno permanecía cerrado, sin estímulos externos que distrajeran del trabajo. En un momento de pausa, Alma observó el cauce con una atención distinta. No buscaba partículas visibles. Buscaba consistencia. La forma en que el sedimento respondía al lavado comenzaba a ofrecer patrones más claros. No certezas, pero tendencias. Eso bastaba para seguir ajustando. Alma decidió cerrar la jornada sin forzar un último intento. Sabía que terminar con el cuerpo funcional era parte de la estrategia. Recogió el equipo despacio, estiró las piernas con cuidado y respiró hondo. El cuerpo respondió sin protesta inmediata. Eso confirmó la lectura. La estrategia no resolvía la búsqueda, pero permitía continuar. El día terminó sin grandes descubrimientos, pero con algo más importante en ese momento: control. Alma sabía que el desafío siguiente no sería técnico ni físico de forma aislada. Sería mantener esa disciplina cuando el cuerpo pidiera atajos. La montaña no presionaba, pero tampoco concedía nada gratuitamente. La estrategia había sido puesta a prueba. El cuerpo había respondido. Ahora, la travesía entraba en un ritmo más lento y calculado, donde cada pequeña decisión tendría un peso acumulativo. Y ese peso, más temprano que tarde, exigiría algo a cambio. La interrupción no llegó como peligro inmediato. Llegó como alteración.
Alma lo percibió antes de identificarlo con claridad. No fue un sonido fuerte ni un movimiento brusco. Fue un cambio en la regularidad del entorno, una variación mínima que desajustó el equilibrio que había logrado sostener durante la jornada anterior. El viento cambió de dirección. No aumentó de intensidad. Tampoco trajo nubes visibles. Simplemente dejó de comportarse como lo había hecho hasta entonces. Comenzó a descender por el valle de forma irregular, con ráfagas cortas y frías que no seguían un patrón reconocible. Alma levantó la vista de inmediato. El cuerpo estaba cansado, pero la atención seguía intacta. Reconocía ese tipo de señal. No anunciaba una tormenta clara, pero sí una inestabilidad que podía alterar por completo el plan más cuidadoso. Sombra reaccionó casi al mismo tiempo. El caballo negro ajustó la postura, girando levemente el cuerpo para bloquear el viento. No había nerviosismo, pero sí alerta. El cambio había sido registrado. Timo se puso de pie y olfateó el aire. Sus movimientos eran contenidos, pero la atención estaba claramente elevada. No se alejaba. No se relajaba. Milo descendió de su punto elevado y se desplazó unos metros, deteniéndose en una roca distinta. Desde allí, observó el valle con una quietud más tensa que antes. El ritmo se había roto. Alma comprendió que la disciplina recién establecida dependía de condiciones relativamente estables. La búsqueda organizada, las pausas calculadas, la economía de movimiento, todo eso funcionaba mientras el entorno cooperara mínimamente. El cambio en el viento alteraba ese equilibrio. No era una amenaza directa, pero sí un factor que podía acelerar el desgaste. El frío comenzaba a sentirse con mayor intensidad, incluso sin descenso evidente de temperatura. Las manos tardaban más en recuperar sensibilidad. El cuerpo exigía más energía para mantenerse estable. Alma evaluó el entorno con rapidez. El cauce seguía siendo accesible. El punto de trabajo no había cambiado. Pero permanecer allí bajo esas condiciones implicaba un costo adicional que no estaba contemplado en la estrategia inicial. La búsqueda no se cancelaba, pero el margen se reducía. Alma decidió probar un ciclo más bajo esas nuevas condiciones, no por insistencia, sino por información. Se arrodilló con cuidado y retomó el trabajo, atenta a la respuesta del cuerpo. El efecto fue inmediato. Las manos se entumecieron más rápido. La postura exigió más ajustes. La concentración se volvió más difícil de sostener. No por fatiga extrema, sino por interferencia constante. Eso bastó. Alma interrumpió el trabajo sin frustración. No había error en detenerse. Había claridad. El factor externo no era negociable. Y la estrategia debía adaptarse o suspenderse. Alma se sentó sobre una roca cercana y observó el entorno en silencio. El viento seguía cambiando. El sonido del agua se volvía irregular. El frío se infiltraba con más rapidez. El día comenzaba a exigir una decisión distinta. Sombra se acercó un poco más, ocupando espacio contra el viento. Timo se acomodó junto a Alma, atento, pero visiblemente afectado por el frío. Milo permanecía inmóvil, observando el valle desde su nueva posición. El grupo seguía cohesionado. Pero el contexto había cambiado. Alma comprendió que insistir en la búsqueda bajo esas condiciones no solo desgastaría el cuerpo, sino que comprometería la capacidad de mantener la disciplina en los días siguientes. El riesgo ya no era físico inmediato. Era erosión acumulativa. El oro no se movería. El cuerpo, sí. Alma aceptó que la jornada no se definiría por resultados, sino por preservación estratégica. La búsqueda debía entrar en pausa activa. No abandono. No retroceso. Ajuste. Se levantó con cuidado y comenzó a reorganizar el equipo para un desplazamiento corto, orientado a encontrar un punto más protegido donde el grupo pudiera estabilizarse sin perder contacto con la zona de interés.
No avanzaban por ambición. Avanzaban por necesidad. La montaña no había atacado. Solo había recordado que ningún plan existe aislado del entorno. Alma avanzó despacio, sintiendo el cuerpo responder con rigidez, pero sin resistencia abierta. El margen seguía allí, aunque más estrecho. El día no estaba perdido. Pero ya no era un día de búsqueda directa. La disciplina había sido puesta a prueba por algo que no podía controlarse. Y Alma sabía que el verdadero desafío no era adaptarse una vez, sino mantener la claridad cuando el entorno comenzara a dictar el ritmo. La travesía entraba en una fase donde el control ya no dependía solo de decisiones internas. Algo externo había entrado en juego. El cambio en las condiciones no se disipó. Se confirmó. El viento mantuvo su comportamiento irregular durante largo tiempo, sin aumentar de forma dramática, pero sin estabilizarse. No era una amenaza abierta. Era una presión constante, suficiente para alterar cualquier intento de rutina. Alma avanzó despacio, orientando el desplazamiento hacia una zona con mayor protección natural. No buscaba abrigo completo, solo reducir la exposición directa. Cada paso era medido, no por el terreno, sino por la lectura continua del cuerpo y del entorno. La rodilla respondió con rigidez sostenida. No empeoraba, pero tampoco cedía. El mensaje era claro, el margen seguía existiendo, pero no debía ser forzado. Sombra se mantuvo cerca, ajustando la posición para bloquear las ráfagas más frías. El caballo negro había pasado del modo de espera al modo de desplazamiento controlado. No avanzaba por impulso. Acompañaba. Timo caminaba atento, más próximo a Alma que de costumbre. El frío comenzaba a afectar su comportamiento. No había inquietud, pero sí una vigilancia más concentrada. Nilo se movía entre puntos elevados cercanos, deteniéndose con frecuencia. Su atención estaba puesta en el valle y en el cielo, no en el suelo. Algo en la amplitud del entorno exigía observación constante. El grupo encontró finalmente un punto parcialmente protegido por una formación rocosa. No era cómodo. No ofrecía aislamiento total. Pero reducía la exposición directa al viento y permitía detenerse sin exigir al cuerpo más de lo necesario. Alma se detuvo. No fue una pausa improvisada. Fue una decisión de preservación. Sentarse implicó un ajuste cuidadoso. El cuerpo respondió con una fatiga amplia, pero controlable. La rodilla reclamó descanso. Las manos tardaron en recuperar sensibilidad. El frío seguía presente, pero menos agresivo. Alma respiró despacio. La búsqueda quedaba, por ahora, en segundo plano. No abandonada. Reordenada. Insistir en ese momento habría sido confundir determinación con desgaste innecesario. El oro no se perdería por una pausa. El cuerpo, sí. Alma evaluó mentalmente el estado del grupo. Todos seguían funcionales. No había señales de colapso. Pero el equilibrio era frágil. Un error de lectura podría convertir una molestia en una limitación mayor. Sombra permanecía de pie, atento, pero más relajado que antes. Timo se recostó cerca, sin cerrar completamente los ojos. Nilo se instaló en una roca cercana, observando el entorno con quietud concentrada. El silencio volvió a ocupar el espacio. No como alivio, como consecuencia. Alma comprendió que el día había cambiado de objetivo. Ya no se trataba de buscar ni de avanzar. Se trataba de cerrar la jornada sin perder capacidad. El éxito de ese día se mediría por lo que se conservara, no por lo que se encontrara. La luz comenzó a modificarse lentamente. No caía aún, pero anunciaba el avance del tiempo. El frío no cedería. El viento seguiría siendo imprevisible. Alma aceptó que el entorno había tomado la iniciativa. No como enemigo, como condición. Preservar el cuerpo en ese contexto no era retroceder. Era preparar el terreno para decisiones más precisas cuando las condiciones lo permitieran. La montaña no ofrecía garantías. Solo ventanas breves. Alma permaneció allí, atenta, sin apuro,
dejando que el cuerpo se estabilizara. La jornada no había terminado con hallazgos, pero tampoco con pérdidas irreversibles. Eso bastaba. El día se cerraba con una certeza clara. No siempre avanzar ni buscar es la acción correcta. A veces, conservar es la única forma de seguir. La travesía continuaba, pero bajo un principio más estricto. Preservar primero. Decidir después. La mejora no fue evidente al principio. Se insinuó. Alma lo percibió en el cuerpo antes que en el entorno. El frío seguía presente, pero había perdido filo. El viento, que durante horas se había comportado de manera irregular, comenzó a espaciar sus ráfagas. No desapareció. Simplemente dejó de interferir de forma constante. Eso bastó para alterar la lectura del momento. Alma se incorporó con extremo cuidado, probando el peso del cuerpo sin prisa. La rodilla respondió con la rigidez conocida, pero sin resistencia adicional. No era una señal de recuperación. Era una señal de estabilidad temporal. La ventana podía ser breve. Sombra ajustó la postura de inmediato, levantando la cabeza y orientando el cuerpo hacia el valle. Su atención había cambiado. No había alerta. Había disposición. Timo se puso de pie y sacudió el cuerpo con un movimiento contenido. El frío seguía afectándolo, pero su comportamiento indicaba que la presión ambiental había disminuido. Milo descendió de su punto elevado y caminó unos pasos más de lo habitual antes de detenerse. Observó el cauce desde un ángulo distinto, como si confirmara algo que aún no era visible. El entorno no prometía calma prolongada, pero ofrecía posibilidad. Alma evaluó el tiempo disponible sin intentar medirlo en horas. Sabía que esa ventana no podía ser forzada, solo aprovechada con precisión. No habría margen para errores ni para insistencias largas. La decisión se formó rápido. No reanudarían la búsqueda completa. Harían un intento corto, específico, orientado a confirmar una hipótesis. Alma se desplazó hacia un tramo del cauce donde el agua reducía su velocidad por efecto de una curva estrecha. El acceso era incómodo, pero viable. El sedimento parecía más compacto, menos removido por las corrientes recientes. Se arrodilló con extremo cuidado. El contacto con el agua seguía siendo frío, pero tolerable. Las manos, aún sensibles, respondían mejor que antes. El cuerpo aceptaba el esfuerzo siempre que no se prolongara. Alma trabajó con una concentración absoluta. Cada movimiento era preciso. No había repetición innecesaria. Separó pequeñas cantidades de sedimento, lavó con lentitud, observó sin expectativa. El objetivo no era acumular, sino ver si el lugar respondía de manera distinta. La respuesta no fue inmediata. Durante varios minutos, nada cambió. El sedimento se comportó como en otros puntos. La frustración intentó aparecer, pero Alma no le dio espacio. Sabía que esa ventana no permitía dispersión emocional. Entonces, algo distinto ocurrió. No fue un brillo evidente. Fue una persistencia. Dos partículas pequeñas, separadas entre sí, aparecieron en lavados consecutivos. No eran grandes. No eran limpias. Pero compartían una característica clara, no se desplazaban con facilidad. Alma detuvo el movimiento. Observó con atención, confirmó el peso, separó con cuidado. No había duda. Era poco, pero consistente. El cuerpo reaccionó con una tensión breve, no de entusiasmo, sino de alerta. Esa respuesta exigía una decisión inmediata, insistir un poco más o detenerse a tiempo. Alma eligió el equilibrio. Realizó solo 2 intentos adicionales, con la misma atención. El resultado fue similar. No mayor. No menor. Suficiente para confirmar que ese tramo tenía una lógica distinta. La ventana estaba ofreciendo algo. Pero no mucho. Alma se detuvo. El cuerpo comenzaba a mostrar señales de enfriamiento acelerado. Las manos perdían sensibilidad. La rodilla exigía cambio de postura. El viento, aunque aún contenido, comenzaba a regresar de forma irregular. La ventana se cerraba.
Alma recogió el equipo con movimientos lentos y precisos. No había urgencia. No había celebración. Solo información nueva integrada al mapa mental que venía construyendo. Ese punto no era para explotación inmediata. Era para regresar. Alma se incorporó con cuidado. El cuerpo respondió sin resistencia adicional. Eso confirmó que detenerse a tiempo había sido la decisión correcta. Sombra se acercó unos pasos, ocupando espacio contra el viento que comenzaba a reaparecer. Timo se posicionó cerca, atento, pero visiblemente afectado por el frío que regresaba. Nilo volvió a un punto elevado, observando el entorno con la misma quietud concentrada de siempre. La jornada no había producido oro suficiente para justificar un esfuerzo prolongado. Pero había producido algo más valioso en ese momento: confirmación selectiva. Alma comprendió que la búsqueda no avanzaría por insistencia continua, sino por aprovechamiento preciso de ventanas breves. No días enteros. No cuerpos extenuados. Momentos exactos. La montaña no entregaba nada de forma estable, pero permitía accesos intermitentes. Aprender a reconocerlos era ahora parte esencial de la travesía. La ventana había pasado, pero había dejado una señal clara. El camino por delante no estaría hecho de grandes descubrimientos súbitos, sino de pequeños aciertos acumulados. Alma aceptó esa realidad sin resistencia. La búsqueda continuaba. Más inteligente, más restringida, más alineada con el cuerpo y con el tiempo. El día siguiente no comenzó con urgencia. Comenzó con peso. No un peso nuevo, sino uno que se había ido acumulando sin anunciarse. Alma despertó con el cuerpo rígido, consciente desde el primer instante de que la ventana del día anterior había dejado una marca más profunda de lo que parecía. No había dolor agudo. Había una resistencia generalizada, una lentitud instalada en cada gesto. La rodilla fue la primera en manifestarse. No empeoró. Tampoco mejoró. Simplemente recordó su presencia de manera constante, delimitando el rango posible de movimiento. Alma se incorporó con cuidado extremo. Sombra permanecía cerca, atento, con una quietud que no era descanso completo. Timo se levantó despacio, sacudiéndose el cuerpo con menos energía que otros días. Nilo observaba desde una roca próxima, sin moverse, como si ya estuviera midiendo el día. La jornada se presentaba estable. El viento era más regular. El frío seguía allí, pero sin la agresividad del día anterior. Las condiciones ofrecían una nueva ventana, más amplia, pero menos nítida. Eso la volvía peligrosa. Alma comprendió que la repetición de esas ventanas, aunque productiva en términos de información, comenzaba a cobrar un precio silencioso. Cada intento corto, cada ajuste preciso, cada pausa calculada, acumulaban desgaste sin ofrecer compensaciones equivalentes. La disciplina estaba siendo puesta a prueba. Alma se acercó nuevamente al cauce, no para trabajar de inmediato, sino para observar. El agua seguía comportándose de la misma manera. Los sedimentos se acumulaban en los mismos puntos. La lógica no había cambiado. El cuerpo, sí. La búsqueda exigía ahora una pregunta distinta. ¿Cuánto podía repetirse esa lógica sin romper algo esencial? Alma se agachó y realizó un primer intento breve. El cuerpo respondió con rigidez inmediata. Las manos perdieron sensibilidad más rápido que el día anterior. La concentración exigió más esfuerzo para sostenerse. No era un fracaso. Era una señal. Alma se detuvo tras pocos minutos. No insistió. No probó suerte una vez más. Sabía que el verdadero riesgo ya no era perder una ventana, sino convertir la repetición en desgaste acumulativo sin retorno. Se sentó sobre una roca cercana y dejó que el cuerpo se estabilizara. Respiró lento. Observó el entorno sin tocar nada. La montaña no había cambiado. La oportunidad seguía allí. Pero el cuerpo ya no respondía igual. Sombra se aproximó unos pasos, ocupando espacio a su espalda. Timo se acomodó cerca, recostándose sin perder atención. Nilo permaneció inmóvil, observando desde arriba.
El grupo reflejaba la misma condición, funcional, pero exigida. Alma entendió que la estrategia debía ajustarse nuevamente. No abandonar la búsqueda, pero reducir aún más la frecuencia. Alternar días de observación con días de intento. Priorizar la recuperación parcial incluso a costa de perder oportunidades aparentes. El oro no desaparecía. El cuerpo sí podía quebrarse. Esa constatación no trajo frustración. Trajo claridad. La búsqueda no era una carrera contra el tiempo. Era una negociación constante con los límites. Alma decidió cerrar la jornada temprano. No porque no hubiera posibilidad, sino porque el costo ya estaba claro. Recogió el equipo con movimientos lentos y ordenados. El cuerpo respondió con una fatiga amplia, pero sin protesta abierta. Eso confirmaba la decisión. El día no se mediría por lo encontrado, sino por lo conservado. Alma sabía que esa elección sería puesta a prueba. Había algo tentador en cada ventana, la idea de que insistir un poco más podría cambiar todo. Pero también sabía que la montaña no funcionaba bajo esa lógica. La repetición comenzaba a cobrar. Y reconocer ese momento era parte del aprendizaje. La travesía seguía avanzando, no en distancia, más en criterio. La búsqueda continuaba. Más lenta, más consciente, más exigente. La señal apareció cuando Alma ya había decidido no insistir más ese día. No fue evidente. No fue luminosa. No fue inmediata. Fue una confirmación tardía, casi inoportuna. Mientras recogía el equipo con movimientos lentos, Alma notó algo distinto en uno de los recipientes donde había separado el sedimento de los últimos intentos. No era una cantidad mayor. No era un brillo nuevo. Era una regularidad que antes no había estado allí. 3 partículas pequeñas. Separadas. Pero claramente del mismo tipo. Alma se detuvo. No reaccionó con impulso. No se agachó de inmediato. Permaneció inmóvil durante varios segundos, evaluando no el hallazgo, sino el momento en que había aparecido. El cuerpo estaba cansado. La rodilla seguía rígida. Las manos estaban frías. La señal llegaba tarde. Y eso la volvía peligrosa. Sombra permanecía quieto, atento a cualquier movimiento. Timo levantó la cabeza, percibiendo el cambio en la postura de Alma. Nilo, desde una roca elevada, observaba la escena sin moverse. Alma se agachó con extremo cuidado, no para reiniciar la búsqueda, sino para confirmar la lectura. Lavó el sedimento con precisión mínima, sin repetir el proceso completo. El resultado fue el mismo. Era poco, pero no era casual. La montaña estaba respondiendo, justo cuando el cuerpo pedía detenerse. Esa coincidencia colocó a Alma frente a una decisión más difícil que cualquier avance técnico: insistir cuando ya se había decidido parar. El impulso existió. Fue breve. Y fue reconocido. Alma sintió la tentación de aprovechar ese indicio, de extender un poco más la jornada, de no dejar pasar la oportunidad. Sabía que muchas historias se construyen sobre ese tipo de gesto. Pero esta no era una historia de gestos impulsivos. Alma respiró despacio. Comprendió que el verdadero aprendizaje del episodio no estaba en encontrar oro, sino en respetar el momento correcto, incluso cuando la señal parecía contradecir la decisión tomada. Insistir ahora no sería estrategia. Sería desgaste acumulado. Alma cerró el recipiente con cuidado. No descartó la señal. La archivó. Ese indicio no se perdería. No desaparecería por una noche de pausa. El oro no se movería. El cuerpo, en cambio, podía pagar un precio silencioso por ignorar sus límites. Alma se incorporó despacio. El cuerpo respondió con la misma rigidez controlada de antes. No había margen para forzar nada sin consecuencias. Sombra se aproximó unos pasos, ocupando espacio detrás de ella, como si confirmara la decisión. Timo se acomodó cerca, atento, pero sin tensión. Nilo permaneció inmóvil, observando el valle, indiferente al pequeño hallazgo. El grupo estaba alineado. La jornada se cerró allí. No con descubrimiento,
no con fracaso. Con criterio. Alma entendió que la búsqueda del oro no se definiría por momentos aislados, sino por la capacidad de repetir decisiones correctas, incluso cuando fueran frustrantes. El episodio 7 no terminaba con una promesa clara. Terminaba con una frontera bien definida. Buscar tenía costo. Insistir tenía costo. Y no saber detenerse podía costar más que no encontrar nada. La montaña seguía allí. El oro también. Y Alma, por primera vez desde que comenzó la búsqueda real, sabía algo con certeza. El próximo avance no dependería de fuerza ni de suerte. Dependería de saber cuándo volver. El camino no se detuvo. Solo se volvió más exigente. En las alturas, el error ya no avisa. No grita. No duele de inmediato. En el episodio 8, avanzar significará elegir con menos margen, con menos cuerpo y con más consecuencia. Nada está garantizado. Ni la fuerza, ni el tiempo, ni el regreso. Si quieres seguir esta travesía hasta el final, suscríbete al canal, activa la campana y acompaña cada paso de El Oro en las alturas. Porque aquí, seguir adelante también tiene un costo.